Seguimos en este bloque número 1 en La Patria no se vende y vamos a conversar un poco respecto de qué es lo que está sucediendo en el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Antes que nada vamos a conversar o vamos a comentar algunas particularidades del organismo. Es una entidad descentralizada del Estado Nacional que fue creado por el artículo primero de la Ley 24.515 del año 1995. Tiene por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin en los términos de la ley antidiscriminatoria, la Ley 23.592. Posee jerarquía constitucional también. ¿Por qué? Porque su creación y sus objetivos se enmarcan en instrumentos internacionales que están incorporados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, según la reforma del año 1994. Está la discusión técnico-jurídica si un decreto, si una resolución puede disolver un organismo que fue creado por ley. Esa es una de las situaciones, ¿no? En discusión. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con que el INADI, entre otras funciones, viene desarrollando el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, que se creó en el año 2008, y ese consejo no lo integran solamente la Nación, sino justamente cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual la pregunta es, esas cuestiones o esas incumbencias, ¿quiénes las van a llevar adelante? Para conversar un poco más de este tema y seguramente con más claridad y más conocimiento, porque es trabajadora de ahí, la tenemos a nuestra invitada, a la compañera Nadia Fadik, delegada de ATE del INADI. Buenas tardes, Nadia. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarte el tiempo. Y un poco como introducción, me parece que sería interesante si vos nos quisieras contar desde adentro, ¿no? Desde del propio corazón del INADI, cómo se están viviendo, cómo se fueron viviendo estas últimas horas, estos últimos días con estas medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? Bien, digamos, la situación arrancó bastante antes, que es básicamente parte de los discursos de Milei desde que asume, que tiene que ver con al menos la promesa de la eliminación del organismo. A eso se le suma después que automáticamente desde INADI, desde el conjunto de los trabajadores, estamos en estado de alerta desde la presentación del proyecto de ley Ómnibus, en donde estaba dentro del articulado la derogación de la ley de creación del INADI. Una vez que cae la ley, o cae el proyecto mejor dicho, aparecen una serie de funcionarios en el organismo. Y el día anterior a los anuncios de Adorni por cadena, bueno, no fue cadena nacional, fue en los anuncios matutinos, exacto. Ahí nos enteramos que aparentemente el organismo está eliminado, digamos, cerraron el organismo, y el día anterior fue llamativo porque el día anterior se designó por boletín oficial a una funcionaria que es justamente la interventora del organismo al día de hoy, y bueno, fue bastante contradictorio, pero a la vez generó un montón de incertidumbre que persiste al día de hoy porque por un lado el funcionamiento, y de hecho también desde el conjunto de trabajadores intentamos visibilizar que sí que existe, que no cerró, que está desplegando las políticas que viene desarrollando, más allá de que tanto el vocero presidencial como el viernes el presidente de la Nación lo dijeron que cerró. Entonces también, bueno, el manoseo que estamos atravesando, porque implica un montón, la incertidumbre y el no saber qué va a pasar en el minuto a minuto, digamos. Así que en ese sentido, bueno, a posteriori del anuncio de Adorni hicimos un abrazo en el organismo, estamos haciendo campañas de visibilización, tanto de la importancia que tiene el organismo para el pueblo, para la sociedad toda,
y también la tarea en concreto que realizamos los trabajadores, y de alguna manera el carácter también federal que tiene el organismo, porque el organismo tiene una sede central y después después no, hay delegaciones en todas las provincias donde hay compañeros que sostienen la política pública del INADI a lo largo y a lo ancho del país. Y un poco, bueno, en la resistencia y el planteo del no cierre, que también entendemos que puede significar el preludio a un achique, ¿no? O sea, esta construcción de vamos a cerrarlo, en esto de, bueno, después se absorbe las funciones, digamos, como en esa decisión de reestructuración que están planteando, que implica para el conjunto de los trabajadores. Y en eso se abre la incertidumbre y la organización también de los trabajadores para evitar que eso suceda. Bien, Nadia, y la pregunta que surge o que sigue sería, teniendo en cuenta este escenario, teniendo en cuenta esta coyuntura a nivel del sindicato, a nivel gremial internamente, pero a su vez en conjunto con el resto de la sociedad, ¿cuáles son las medidas, cuál es el plan que tienen, si tienen pensado hacer alguna otra acción o sumarse a algo más grande, algún frente de gremios? ¿Cómo están viendo, cómo están analizando esas estrategias sobre todo para la defensa? Sí, en principio, digamos, desde que asumió el gobierno, está desde el sindicato, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, se están generando acciones, tanto paros, movilizaciones, jornadas de lucha a nivel nacional, que de alguna manera comprenden el conjunto, ¿no? Porque INADI no es algo ajeno a lo que viene pasando en otros organismos. De hecho, esta semana tuvimos la situación de TELAM, que mandamos solidaridad a los compañeros y compañeras de TELAM, que bueno, dando también, ¿no?, el anuncio del cierre, a ellos tuvieron un vallado, tuvieron otras situaciones más complejas, pero también tenemos... digamos, fue agravado, ¿no? Fue agravado, exactamente. No les permiten ni siquiera ingresar a los compañeros, por ejemplo, si tenés alguna pertenencia, buscarla, etc. Sí. En el caso de ustedes no sucedió. No sucedió eso. De hecho, estamos, trabajando dentro de las condiciones propuestas, digamos, por la gestión. Pero también es eso, ¿no?, la incertidumbre y de alguna manera en este aparente interludio, digamos, en esta espera de algo de la amenaza, ¿no?, porque en definitiva es una amenaza, la organización y también, como decía antes, visibilizar las tareas del organismo, la importancia del organismo, porque de alguna manera en esto del ataque a los derechos, y también cómo emana crueldad el gobierno con la serie de medidas que toma, y en particular con la construcción más simbólica y las implicancias del carácter de la igualdad, ¿no? Porque vos decías, bueno, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que tiene su base en pensar o en construir o promover una sociedad más igualitaria, ¿no? Y en esto de la importancia se emanan mucho discurso de la libertad, que no es posible sin igualdad, y en eso el INADI es central para promover todas las acciones y todas las políticas que justamente vayan hacia en ese sentido. Y de alguna manera entendemos que tiene que ver con eso, o sea, le molesta particularmente, hay un encono personal, pareciera, del presidente respecto al INADI y a ese conjunto de políticas que implican promoción de derechos, ¿no? Y lo mismo con, promover también, el derecho a la información, en el caso de TELAM, digamos, en distintas cuestiones que van sobre eso y que afectan directamente a la población en su conjunto. El día que hicimos el abrazo en el organismo, vinieron un montón de organizaciones que trabajan cotidianamente con el INADI, porque hay una necesidad también de la existencia del organismo y la existencia en tanto cómo funciona, digamos, el organismo, ¿no?, en este carácter descentralizado y con determinadas funciones y atribuciones. Bien, y me gustaría ver si les puedes comentar un poco dentro de lo que son, cómo ves a los trabajadores, qué te comentan, cómo se está viviendo el clima. Sí, hay mucha incertidumbre.
también hay miedo, digamos, y desconcierto, y en muchos casos como hay una lógica de generar un desgaste, ¿no? O sea, un poco lo que hablamos y caracterizamos con varios compañeros tiene que ver con eso, con cómo generan un desgaste en este proceso de que estamos pero no estamos, de toda esa cuestión que afecta, ¿no? Afecta en la subjetividad de los compañeros y compañeras, que desanima, que desalienta, y es muy difícil porque además estamos insertos en una situación muy compleja general, ¿no? La licuación de salarios, la quita de subsidios con salario, o sea, el salario indirecto que afecta en lo cotidiano, también al llegar al trabajo, a tener la posibilidad de trasladarse. Entonces, una serie de cosas que se suman a esta situación en particular, y que tiene que ver con esto, con ese desconcierto y esa incertidumbre de no saber qué va a pasar en el minuto siguiente, digamos. Claro. Hay una situación ahí muy... Sí, un estrés cotidiano que totalmente... Sí, y además, bueno, nos ha pasado que el día que Adorni anunció, hablando con muchos compañeros, te llegan los mensajes de familiares, amigos, qué está pasando, qué vas a hacer, ¿no? Como esta situación que es muy grave. Como dijo una líder, nos desordenan la vida, nos desorganizan la vida, porque tenés lo laboral, pero además tenés lo salarial, que además estás perdiendo poder adquisitivo y no podés luchar o pelear con lo salarial, porque tenés que luchar primero por sobrevivir o por mantener la fuente de trabajo. Es como más lo de los transportes, ¿no? La suba de tarifas, incluso hubo una situación donde hubo una obligatoriedad de volver a la presencialidad al 100%, por ahí había compañeras que podrían llegar a tener un trabajo de home office de sus casas, donde por ahí podían organizarse de otra manera, incluso con menos costo por el traslado, etcétera, ¿no? Sí, tal cual, y es una situación de mucha precariedad, ¿no? O sea, además de las condiciones laborales, de toda la situación general. Y también hay algo de cierto disfrute por parte del gobierno de esa crueldad que decía, ¿no? Esto de cierto festejo, celebración ante situaciones en las cuales desordenan la vida, y parece que es adrede con el simple gusto de generar eso, digamos. Sí, hay un goce, porque de hecho vos misma lo nombrabas antes también, que justamente designaron a una nueva persona. No es que se cerró, pero creo que vende un poquito más para conformar estas personas, ¿no? Que apoyan este gobierno, y mismo este gobierno, de estar demostrando como, bueno, mirá, estamos dispuestos a cerrar, pero en realidad cuando empezás a hilar fino, todavía se siguen sosteniendo, si bien eso no significa que sean correctas las decisiones, pero mira cómo igualmente sigue en funcionamiento con una incertidumbre que te deja sin respuestas, ni hablar del estrés que implica para todos los trabajadores. Sí, tal cual, y además hay una perspectiva muy clara de desarticulación del Estado, esto que decíamos en INADI designaron funcionarios, hay un montón de lugares del Estado donde todavía no hay designación, y entonces en eso está paralizado el Estado en general, porque también hay una propuesta de una lógica de mercado, ¿no? que desarticula, o sea, que propone desigualdad, y en ese sentido los trabajadores estatales estamos en el medio de eso, porque somos quienes garantizamos las políticas públicas, las políticas estatales, que muchas veces intentan ponerlas dentro de una lógica de un gobierno a otro, ¿no? Como en esto que nos revolean, y la realidad es que son políticas de Estado que garantizan derechos y que nos atacan a nosotros o atacan el sentido del Estado, porque lo que buscan es justamente eliminar y desarticular esas políticas, porque tienen una visión claramente, esto que dijo Milei en la apertura de sesiones, que no tiene gobernadores, no tiene, digamos, diputados, senadores, pero tiene convicción, ¿no? En esto de la disputa simbólica que está llevando adelante. Así que complejo el escenario. Totalmente. Sí, tal cual. Y hablando un poco, retomando lo que estabas diciendo, digamos, como trabajadores del Estado, la situación es que para ser trabajador del Estado, para llevar adelante determinadas políticas públicas, lo primero que tenés que tener es un funcionario o alguien
interesado en que haya política pública. Exacto. Es decir, si no hay política pública, el trabajador del Estado pierde también razón de ser, y a lo mejor esta es la lógica que por ahí están queriendo manejar y llevarnos a eso. Me interesaba, porque no nos queda mucho tiempo para la entrevista, me interesaba por ahí si pudiéramos puntualizar 2 o 3 políticas, hablando de esto, ¿no? Hablando de 2 o 3 políticas públicas, 2 o 3 acciones, 2 o 3 conexiones que tiene el INADI con la sociedad, con los colectivos agredidos, o con las minorías, o con, no, si nos pudieras contar, como para decir, miren lo importante, o a veces no se difunde, no se visibiliza, y nosotros estamos en esto y en esto que es fundamental, ¿no? Bueno, principalmente, digamos, una de las tareas fundamentales que tiene el organismo es recepcionar denuncias, ¿no?, ante situaciones de personas o organizaciones que sufrieron discriminación, de poder acercarse al organismo, o a través de las líneas del 168, o a través de las distintas delegaciones de las provincias, de poder acercarse para denunciar, ¿no?, la importancia de que exista un organismo del Estado que recepcione denuncias y que también pueda tramitar e intervenir ante esas situaciones. Y en muchos casos asesorar. A veces no es puntualmente una situación de discriminación, pero sin embargo hay una intervención del Estado a través de los trabajadores y trabajadoras de poder justamente dar respuesta. Claro, un asesoramiento. Exactamente. Claro. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el despliegue de políticas públicas, ya sea intervención en materia legislativa, incluso, bueno, en tarea de investigación, de sistematización de situaciones, hay mucha articulación con distintos organismos del Estado, pero también con universidades, con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, claro, en materia de capacitación, claro, y prevención, ¿no? Porque muchas veces se plantea la cuestión de la denuncia, que hablamos de llegar tarde, es el, ¿no?, hecho consumado. Es el hecho El consumado, y todo el proceso, claro, previo de claro, dar instancias, o que se puedan generar y promover desde el Estado instancias de prevención, o sea, preventivas para no llegar a exacto, eso. Entonces, bueno, campañas de sensibilización, de formación, y en eso muy desde una perspectiva muy transversal, ¿no?, de esto, de poder permear en la multiplicidad de actores sociales. Y en ese sentido tiene un rol central, y ha articulado un montón con empresas, con organizaciones también de otros países, con organizaciones internacionales y, bueno, organizaciones nacionales, y con organismos públicos de todos los niveles, ¿no? Y en eso es muy importante, porque, no sé, estaban diciendo que van a hacer una entrevista a Andis, ¿no? Y bueno, el cruzamiento de políticas públicas, claro, que tengan esa perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos. Perfecto. Sí, aparte, al igual que el feminismo, tiene estas cuestiones que a veces están tan naturalizadas culturalmente, que me parece excelente el tema preventivo, como también puede suceder con la ley Micaela, exacto, que son fundamentales a la hora también de empezar a surgir cuestiones que a veces uno las daba por hecho, o que las naturalizaba, que le parecen normal, y eso es un rol importantísimo también. Totalmente. Sí, sí, y también creo importante rescatar, porque acá nos quieren llevar un poco como a mercantilizar todo, digamos, ¿no? Como que el Estado, la familia, los organismos, la vida tiene que tener todo como un debe y haber, si es rentable o no es rentable, si da ganancia o no da ganancia, si logramos un resultado tangible, y de alguna manera organismos como el INADI, organismos como por ahí que vamos a conversar después, son esenciales, o son muy importantes y trascendentes, y a lo mejor no es que vas a ver un resultado contable, no te van a dejar una ganancia, pero es algo que tiene que ver con un impacto en cuestiones blandas en la sociedad, ¿verdad? Totalmente, sí. Hablamos de inclusión social y es fundamental para eso el INADI. Bueno, Nadia, se nos ha terminado, digamos, un poco el tiempo. La verdad que te queremos agradecer por haberte acercado hasta la radio. Ojalá que esto mejore, ojalá que la situación del INADI sea lo mejor que se pueda, que se mantenga, y nos estaremos manteniendo en contacto, y no será la última vez que te vamos a por ahí molestar. Espera, que sabés que nos informan que tuvimos bastante apoyo, nos mandaron un par de personas mensajes que te los quiero leer antes de que te retires. Nos escribe
Lula nos pone, el INADI no se cierra, el Nación no se vende, soy de Banco Nación. Después Gastón nos pone mucha fuerza a los trabajadores del INADI. Y Carla, fuerza compañeros del INADI, estamos con ustedes. Bueno, gracias. Gracias por el espacio y fuerza a ustedes también. Muchas gracias.